Ciro, el Cristo gentil persa, por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos. ¿En qué sentido fue Ciro un Cristo ungido de Dios para Israel? La figura de Ciro el Grande como un Cristo ungido o Mesías es una interpretación teológica que encuentra sus raíces en la narrativa bíblica, específicamente en el libro de Isaías. Según la tradición judía y cristiana, Ciro, rey de Persia, fue instrumento divino en el cumplimiento de las profecías bíblicas al liberar a los judíos en cautiverio, permitir que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo después del exilio babilónico. En Isaías 45:1, Dios se refiere a Ciro como su ungido, una palabra que en hebreo es Mashiach y que se traduce como Mesías en español. Este término, que generalmente se asocia con la figura de Jesucristo en el cristianismo, significa literalmente el ungido y se utilizaba para referirse a los profetas, sacerdotes y reyes. Estos hombres eran instrumentos portadores de salvación, escogidos y enviados para el cumplimiento específico de un propósito divino. La designación de Ciro como ungido destaca su papel providencial en la historia de Israel. Aunque no era judío, Ciro fue investido de autoridad y fue un enlace de salvación y liberación entre Dios y su pueblo. La política de tolerancia religiosa de Ciro y el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y restaurar su culto son vistos como evidencia del cumplimiento de su papel como el Mesías escogido de Dios para su época. ¿Quién fue el siervo ungido del Señor? En el contexto más amplio de la escritura profética, el siervo del Señor es una figura compleja y multifacética. En algunos pasajes hace referencia a un individuo que sufrirá por causa del pueblo, como en Isaías 53. En otros textos, la Escritura personifica a Israel como su instrumento de bien, de modo que la identidad del siervo del Señor varía según el enfoque profético, el tiempo y la interpretación. Pero en el caso de Ciro, su rol como pastor y rey de reyes está claramente enmarcado por su misión mesiánica de libertador y restaurador. La historia de Ciro y su relación con Israel es un ejemplo de cómo las diferentes culturas interpretan, rechazan o validan los eventos históricos a través de la lente de la fe. La figura de Ciro, como el Cristo escogido de Dios para su época, demuestra a todo aquel que quiere ver la plenitud de un propósito que trasciende las fronteras nacionales y religiosas. Para entender la obra de Cristo en Ciro, primero debemos analizar un papel dentro del cumplimiento profético y restauración del templo y de Jerusalén. Los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías presentan un mensaje de consuelo y restauración. También en estos capítulos
se hace mención del siervo del Señor y de la liberación del pueblo del exilio. Además, se proclama un llamado a las naciones gentiles, invitándolas a unirse al Dios de Israel y participar de su salvación. Dentro de este marco de cumplimiento escritural, se revela al Cristo eterno, interactuando directamente con el siervo del Señor, profetizado en Isaías. Pero, ¿quién es el siervo del Señor? ¿Es acaso Ciro, Israel, Isaías, Jesús, o quizás todos ellos? Isaías 42, del 1 al 4, 43, del 10 al 12, 49, del 1 al 6, 50, del 4 al 9, 52, versículo 13, y 53, versículo 12. En el libro de Isaías, el siervo del Señor se menciona en varios pasajes. Hay diferentes interpretaciones sobre la identidad del siervo del Señor, y es un tema debatido entre los estudiosos de la Biblia. A continuación, te mencionaré algunas de las interpretaciones más comunes. Primero, Israel. En algunos pasajes, el siervo del Señor se identifica con el pueblo de Israel en su conjunto. Isaías 41, 8 y 9 dice: Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de las partes más remotas, y te dije: tú eres mi siervo, te he escogido y no te he desechado. En esta interpretación, el siervo del Señor representa al pueblo de Israel, el cual, a pesar de ser ciego y sordo, se le ha dado la visión de ser una luz a las naciones. Isaías 42, 19 y 49 del 3 al 6. 2. Isaías mismo. Algunos sostienen que el profeta Isaías también es presentado como el siervo del Señor. El profeta Isaías no solamente entregó su vida al ministerio, sino que también perdió su vida por él. La historia registra que Isaías fue aserrado por la mitad bajo las órdenes del rey Manasés de Judá. Es de notar que en ciertos pasajes Isaías habla en primera persona como si fuera el siervo e Israel a la vez. Por ejemplo, en Isaías 49, del 1 al 3. El siervo del Señor se identifica como alguien llamado desde el vientre de su madre y elegido para ser portavoz del Señor. Por tanto, este es un escrito que puede ser correctamente aplicado tanto a Israel como a Isaías, Ciro y también al ministerio de Jesús. Isaías 49, del 1 al 7, y Juan 1, del 4 al 9. 3. Ciro es el rey y pastor, escogido como ungido de Dios para traer paz y liberación. Ciro es convertido por Dios en instrumento unificador tanto del mundo judío como gentil. Y 4. La obra de Cristo en Jesús. Otra interpretación directamente enlazada con la profecía multidimensional explica que el siervo del Señor representa al Mesías, es decir, a Jesús en el contexto cristiano. En el Nuevo Testamento se cita
y aplica el pasaje de Isaías al ministerio y la persona de Jesús. En el libro de Mateo, por ejemplo, se menciona que las acciones y los sufrimientos de Jesús cumplen las profecías relacionadas con el siervo del Señor, descrito en Isaías capítulo 53. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones pueden coexistir y no necesariamente son excluyentes entre sí. El libro de Isaías es rico y complejo, y el siervo del Señor se presenta en diferentes contextos y perspectivas a lo largo de los 240 años de historia escritural inmediata registrada en el libro. Este intervalo cubre una fase crítica en la historia de Judá, que incluye el ascenso y la caída del poder asirio, el exilio en Babilonia y el retorno del pueblo judío bajo el dominio persa. Aunque no todos los eventos de este periodo se describen en detalle, los escritos reflejan las principales crisis y esperanzas de este extenso y tumultuoso periodo de la historia israelita. En conclusión, el rol del siervo del Señor en la escritura profética recurrente o multidimensional se cumple en una y varias personas a la vez. Todos ellos sirvieron como instrumentos proféticos que manifestaron el accionar de Cristo y su obra a favor del hombre sobre la tierra. Sus ministerios estuvieron ligados proféticamente a la reconstrucción del templo, ser instrumentos llamados a proclamar la verdadera libertad y edificar el reino de Dios simbolizado por la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, todos ellos representan a Cristo como el siervo de Dios, tal como se describe en Lucas capítulo 4, versículo 18. Ciro en la Biblia y en la historia de Israel. La utilización del término Cristo o Mesías lo encontramos en Isaías, capítulo 45, verso 1. En ese texto, el profeta se dirige a Ciro, rey de Persia, como el Mesías o Cristo escogido para cumplir con la misión de Dios. En el idioma persa antiguo, el nombre Ciro o Kuros o Kurús podría derivar de la raíz kuru, que significa como el sol o sol. Otra interpretación sugiere que el nombre significa el que cuida o el pastor, lo que podría estar relacionado con su papel escritural de líder y protector. A Ciro no solamente se le promete los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, sino que también se le da un nombre que representa su misión de vida y autoridad para con Dios. Ante la manifestación de la autoridad de Cristo en Ciro, las puertas serían abiertas, los cerrojos destruidos y los caminos enderezados. Existe un gran paralelismo entre este Mesías escogido y profetizado para aquel tiempo y la obra de Cristo en Jesús. Así como Juan enderezaría el camino para el ministerio de Jesús, también el espíritu de Elías, posiblemente a través del ministerio profético de Isaías, habría de enderezar los caminos para que la obra de Ciro fuera brillante como la luz del sol. Lucas capítulo 3 versículo 4, Isaías capítulo 45 del 1 al 3 y Malaquías capítulo 4 versículo 2.
Reinos gobernados por Ciro el Grande. Ciro, siendo el Mesías gentil enviado por el Señor para su época, hereda el título de pastor. También a Ciro se le conoció por ser llamado Shahanshah, que en persa antiguo literalmente se traduce como Rey de Reyes o Rey de los Reyes. Ciro el Grande reinó sobre un vasto imperio conocido como el Imperio Persa o el Imperio Aqueménida. Durante su gobierno, Ciro conquistó y reinó sobre varios reinos y regiones. A continuación, se mencionan algunos de los reyes y territorios que tuvieron bajo el dominio de Ciro. Reino de Media. Ciro derrocó el último rey de Media, Astiages, en el año 550 a.C., estableciendo así su dominio sobre Media y unificando a los medos y persas bajo su gobierno. Reino de Lidia. Ciro conquistó el reino de Lidia, ubicado en la región de Anatolia, alrededor del año 546 a.C. El rey lidio, Creso, fue derrotado por las fuerzas persas y su territorio pasó a formar parte del imperio persa. Babilonia. Uno de los mayores logros de Ciro fue la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. El último rey de Babilonia, Nabonido, fue derrotado y Ciro se autoproclamó rey de Babilonia, mostrando una política de tolerancia religiosa hacia los pueblos conquistados y permitiendo el regreso de los exiliados judíos. Parte de Asia Menor. Ciro extendió su control sobre parte de Asia Menor, incluyendo regiones como Jonia y Frigia. Esto implicó la incorporación de ciudades-estado griegas y otros territorios bajo el dominio persa. Egipto. Aunque Ciro no conquistó personalmente Egipto, dejó los preparativos para su conquista antes de su muerte. Su sucesor, Cambises II, finalmente logró la conquista de Egipto en el año 525 a.C. Estos son solo algunos ejemplos de los reinos y territorios sobre los cuales Ciro el Grande reinó durante su gobierno. Su imperio se extendió por gran parte de Oriente Medio y Asia Menor, y su legado fue significativo, tanto en términos políticos como culturales. Ciro II, o Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del Imperio Persa y uno de los líderes más destacados de la antigua historia mundial. Ciro y la séptima semana del profeta Daniel. En la primera de dos profecías acerca de Ciro, el profeta Isaías declara el mensaje del Señor diciendo del rey persa: «Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado». Isaías 44:28. En el segundo mensaje profético, Isaías se refiere a Ciro como el Mesías o Cristo escogido de Dios para llevar a cabo aquel cumplimiento. Isaías 45, verso 1. Según el relato bíblico, en el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y emitió un edicto en el año 538 a.C., que autorizó la repatriación de los judíos que habían sido deportados
y esclavizados por los babilonios. Ciro les permitió regresar a su tierra natal para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. El edicto de Ciro fue una gran victoria para los judíos, que habían sido expulsados de su tierra durante décadas. Este fue un tiempo de salvación, en el que se manifestó la Yeshua o Yehoshua, salvación y libertad de Dios, con gran esperanza para ellos. Ante tales acontecimientos, los hebreos vieron el actuar divino detrás de la liberación y restauración de su hogar espiritual y cultural. La reconstrucción del Templo de Jerusalén fue un evento muy significativo para los judíos, ya que les permitió ver el cumplimiento de la 7ª semana profetizada por Daniel y reivindicar así su identidad religiosa. La profecía de las 7 semanas, dada por Daniel, se dio alrededor del año 538 al 536 a.C. Este periodo coincide con el tiempo en que los judíos estaban bajo el dominio del imperio persa después de la caída de Babilonia. El Cristo en Ciro habría de cumplir la primera parte de la profecía de las 7 semanas dicha en Daniel, capítulo 9, verso 25, que dice: «Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas». Daniel, capítulo 9, versículo 25. Las primeras 7 semanas, 49 años, corresponde a la intervención de Ciro, el Mesías gentil, y el tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén. Las siguientes 62 semanas, 434 años, llevarían hasta la llegada de Jesús. La última semana, 7 años, es vista por algunos como un tiempo de tribulación que culmina el ciclo de eventos escatológicos. En el verso anterior mencionado, se hace referencia directa al Mesías enviado de Dios o Cristo, que al cabo de 7 semanas traería el reposo del año agradable del Señor, la liberación y restauración del templo y de Jerusalén. Estas 7 semanas apuntan hacia el Pentecostés divino y al tiempo de avivamiento que los procedería. Este sería el año de la gran restauración y liberación para Jerusalén, un año en que los temores de la guerra y la destrucción quedarían atrás, dando paso a un tiempo de paz y prosperidad. Isaías capítulo 61 del 1 al 4 y Lucas capítulo 4 verso 19. Tal acontecimiento para Jerusalén es sólo comparable al regreso salvífico de Cristo, que actuando a través de Ciro y en respuesta a sus plegarias, traería libertad y restauración al pueblo del Señor. La segunda parte del cumplimiento profético de Daniel y la obra de Cristo nos lleva hasta el misterio de Jesús y la semana 70. En las primeras 6 semanas se enfatiza la reconstrucción del templo y en las 62 semanas de años adicionales su completa destrucción. Daniel capítulo 9, 24 al 27 y Mateo capítulo 24, versículo 2. Antes de este acontecimiento, el lugar de adoración fue el templo de Jerusalén. Después de la semana 70, el templo divino sería revelado a toda la creación. Juan capítulo 4, verso 21. Todos los creyentes en Cristo, Primera de Corintios,
capítulo 1, versículo 30 y capítulo 6, versículo 17, al ser como Él, se convierten en instrumentos de la obra de Dios. Al estar unidos a Cristo, nos convertimos en un cuerpo corporativo que, tal cual Ciro, cumple la función liberadora de Cristo para la humanidad. Este vasto Cristo corporativo es tanto el testimonio de la palabra como la manifestación del siervo de Dios sobre la tierra, el alcance y operación de Cristo a través de los tiempos equivale al cumplimiento profético multidimensional, la revelación de la gracia y la plenitud divina en la vida del hombre. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, Colosenses capítulo 3, del 10 al 11, Romanos capítulo 8, versículo 29, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Nuestra responsabilidad como seres iluminados es manifestar la vida de Cristo y así ser libertadores del pueblo de Dios. Trasladamos al viejo Adán del cautiverio al disfrute de Dios como su herencia. Nuestra predicación del Evangelio tiene como objetivo liberar a los cautivos y llevarlos a convertirse en miembros activos, constituyentes del nuevo hombre, representado por Cristo, su sabiduría y su poder. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, Mateo capítulo 12, 28 y 29, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Romano capítulo 12, versículos 4 y 5, y Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11.